bendecido día para todos. Estamos una vez más en este su programa En Familia con Nuestra Fe. Y bueno, en nuestra reunión anterior, en nuestro programa anterior, habíamos estado hablando de un tema tremendamente importante y es cómo afrontar las enfermedades en familia. Tuvimos aquí con nosotros y seguimos teniendo con nosotros aquí en el estudio al doctor Jairo Caracas y su esposa, la doctora Sandra. Nos sentimos bendecidos. Ellos nos compartieron un poquito un proceso que estuvieron viviendo de cómo afrontar un proceso de cáncer prácticamente terminal. Vimos cómo esto afecta a la familia, cómo empieza un proceso de primero sentirse con mucho miedo, con mucho temor, con mucha desesperación, escuchando de pronto los médicos que nos dan un diagnóstico que en vez de que nos anime, pues nos apachurra más, nos lleva más a la lona, y cómo en todo este proceso el doctor Jairo, pues el Espíritu Santo lo ilumina de alguna manera, y él primero que todo, para que esto pase, pues reconoce ante Dios que tiene miedo y empieza una relación de amor con el Señor, ¿verdad que sí? Totalmente. Una relación de amor donde reconoce que tiene miedo y se abandona y le dice, ok, no quiero que este cáncer me mate, y si quiero quedar vivo, quiero que sea para ti, y si me he de morir, quiero que sea contigo. Y yo creo que esa es una declaración donde se hace un lazo muy, muy, muy especial con el Señor, y empieza un proceso de sanación que realmente lo sintió desde ese momento. Así es de que vamos a continuar con esta segunda parte, porque creemos que hay mucho por aprender y que tenemos que llegar al fondo para que realmente podamos empezar con estos procesos de sanación. Así es de que nuevamente, bienvenido, doctor Jairo. Sandrita, bienvenida. Muchas gracias. Doctor Jairo, bueno, cuéntenos un poquito. Nos quedamos como con el abrebocas en ese programa anterior, donde empezábamos a hablar de todas estas cosas que traemos, de toda esta parte de nuestra historia, de nuestro pasado, de esos dolores, de esos enojos, de todas esas cosas que tenemos cargando. ¿Cómo entra a jugar esto en la salud o en el proceso de sanación? Pues la enfermedad es una consecuencia de una historia, de una historia de vida, de sufrimientos, de desaciertos, de errores, de equivocaciones, desde lo nuestro hasta nuestros ancestros. Uno lo único que puede ver es que la enfermedad es la consecuencia, es el resultado, un organismo que simplemente muestra lo que ha estado pasando en la vida de las personas. Y siempre he dicho que para Dios y con nuestra experiencia basta una palabra, y lo ha dicho el Señor también en su palabra, para sanarnos. Que para Dios sanar una enfermedad no es nada complicado. Dios simplemente dice hágase y se hace. Lo que Dios dice se hace. Tratar un cáncer para Dios, tratar una artritis, un lupus, yo digo que para Dios es muy sencillo. Él es Dios y Él es amor. Pero lo complicado que yo vi en todo el proceso es el tratar el corazón del hombre. Es tratar el ser humano como tal, es tratar todas sus deficiencias y todos estos vicios de actitud que ha tenido durante toda su vida, toda esta deformidad que ha tenido en su ser a través de su historia. Y esto es lo que nosotros llamamos un proceso de sanación, ¿no? Donde uno puede ver que la sanación se puede dar en un instante, pero ya una sanación que sea permanente, duradera, que dé un fruto de vida y un fruto en otras personas, como en el caso nuestro, 21 años después podemos estar diciendo Dios definitivamente nos sanó, nos liberó, nos restauró, nos cambió nuestras vidas, pero fue un proceso, y un proceso donde ahí pedí la asistencia a mi familia. Porque la condición de uno estar en un posoperatorio de un cáncer, en quedar sin un órgano vital como el estómago, en quedar limitado en todo, en la alimentación, en todo, en el trabajo, en la capacidad productiva, en perder la autonomía, hace que uno tenga reacciones importantes. Y fue pedirle a mis niñitos chiquiticos, a mi esposa, por favor, ténganme paciencia, porque sabía que se estaba moviendo en mi emoción, en mi interior como ser humano. Momentos de mal genio, de irritación, de intolerancia, de fastidio, de sufrimiento, de sentir algo en mí, de no poder comer, y simplemente decirles, por favor, ayúdenme. Cuando ustedes vean que me estoy poniendo irritable, no me presten atención, sepan que estoy pasando, apóyenme, sopórtenme, y estaba exigiéndoles demasiado a unos chiquitos y una esposa, pero fue muy lindo como sí hubo ese soporte
de que para uno discutir tiene que tener otra persona con quien discutir, que uno solo termina haciendo el oso, pero que cuando la familia apoya en ese campo ilioso con tanto amor, y lo mismo empezarle a pedir a la gente que me ayudara en oración. Dios rompe el orgullo del ser humano, porque mucho de lo que tenemos es orgullo, es soberbia que Dios tiene que tratar vanidad, o sea, Dios tiene que tratar tantas cosas con nosotros y nosotros dejarnos tratar por Dios, y ese es un proceso que en el caso nuestro duró aproximadamente 10 meses. Cuando se da el proceso, digo 10 meses en la parte aguda, pero toda una vida, cómo Dios va transformándonos el ser a través de su palabra, a través de su espíritu, a través de la oración. Pero sí, viene un proceso que no es fácil. Ya Dios está con nosotros, tengo la certeza de lo que Él ha hecho en mi vida, en mi salud, que soy sano, que cáncer no hay, y que es bueno que la gente sepa que cuando el miedo se va, que cuando uno siente en su interior una sensación rica de paz, a pesar de todas estas alteraciones y perturbaciones emocionales que tenemos, pero en el fondo hay paz, uno puede estar convencido que está sano de una enfermedad que viene a matarlo, que viene un proceso, que la gente tiene que entender eso. Que hay que tomarse de la mano del Señor y dejarse guiar por Él para que ese fruto sea completo, sea permanente y sea duradero. Porque uno lo ve y en este camino ve cómo Dios sana a tantas personas, y luego vienen las recaídas de estas personas. Como dice Jesús, la situación postrera viene a ser peor que la primera, y es gente que no se dejó tratar de Dios, que buscó el milagro de Dios, recibió el milagro, porque Dios es un Dios supremamente generoso en esto y que tiene salud y vida para todos, pero que lastimosamente cuando la gente no se deja tratar por Dios, ni sigue el camino de Dios, ni es obediente a la palabra, a lo que tiene que hacer en su práctica diaria, en su relación con Dios y con los demás, pues es muy probable que la situación vaya a ser peor, que es lo que Dios no quiere. ¿Recuerdan aquella persona que Jesús sanó y le dice: vete y no peques más para que algo peor no te sobrevenga? En Juan, en el capítulo 5, cuando habla con el paralítico de Betesda, pues es exactamente eso, Señor, decirle: mire, ya te he sanado, ya te he levantado de esa camilla, ya te he quitado esa enfermedad, pero por favor, no vivas más en error. Ven, sígueme, camina conmigo, ven, te enseño a caminar, ven, te enseño a vivir, ven, te voy sanando, porque eso es sanando la familia, las heridas, porque eso es un proceso. Sandra tuvo que ser sanada por el Señor de sus heridas, venía con carga de heridas de 15 años de matrimonio que no fueron fáciles, y que tuvo que recibir ese proceso de sanación también con Dios para poder dar lo mejor, y obviamente se dio. Dentro de este proceso de sanación, escuchaba yo, el día que escuché su conferencia, cómo el sumergirse, el estudiar las escrituras iba siendo también parte de ese proceso de sanación, y usted nos hacía mucha referencia al libro de Eclesiastés, si no mal recuerdo, y me llamó mucho la atención porque hoy nos habla de sanar, de limpiar, de no volver a pecar, y a veces tenemos cuestiones en la vida que creemos que son muy triviales, como enojarme, como tener rencor, como no perdonar, como todas esas cosas que vamos teniendo, y que me impactó mucho porque yo llegué a la casa y me puse a leer el libro de Eclesiastés, porque yo dije: ¿dónde estaba todo esto que yo no lo había leído? O sea, y llegué y le contaba a mi esposo y le decía: es que tienes que escucharme, tienes que escuchar esto porque es increíble. Y a veces leemos muchas citas bíblicas, pero no nos sumergimos, y me llamó mucho la atención cómo ese libro habla tan claramente de lo que tenemos que soltar para realmente poder recibir esa sanación del Señor. Marcelita, es el libro del Eclesiástico de Jesús Ben Sira, ¿sí? Le dimos algunas citas como Eclesiástico 30:16, donde Dios dice que no hay mayor tesoro que Él nos haya dado que la salud, que es el más grande de los tesoros que nos ha dado. No hay felicidad mayor que un corazón alegre. Eclesiástico 38, cuando te habla de médicos y de medicina, de pronto es la única cita que va directa, referida a nosotros los médicos y a los pacientes. ¿Qué hacer cuando se está enfermo? Cuando el Señor te empieza a decir: hijo, no seas negligente con tu salud. Si estás enfermo, ora al Señor, que Él te curará. Esa guía de Eclesiástico 38 es espectacular. Sí, hay un proceso muy lindo. Yo le digo a mis queridos pacientes cuando vamos en este proceso que hay cosas que ya Dios no nos permite, ni nosotros no debemos permitir. Hay emociones que son contrarias, que hacen tanto daño, que nos vinieron haciendo tanto daño y que hacen tanto daño a la gente, que ya
no tenemos que modularlo y vienen los frutos del Espíritu Santo, necesariamente el Espíritu dando fruto en nosotros. Y ahí los encontramos en el capítulo 5 de Gálatas, donde el Señor nos habla de esas obras de la carne que hacen tanto daño, enojos, pleitos, enemistades, borracheras, orgías, tantas cosas que no traen nada bueno ni que van a traer salud ni vida. Y nos habla el Señor de los frutos del amor, de la paz, de la paciencia, de la bondad, de la humildad, de la amabilidad, de la templanza. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que empezar a sentir y a vivir en el fruto del Espíritu para permanecer sanos. Porque sanar es una cosa, permanecer sanos es otra cosa. Dios dice que es mejor terminar una cosa que empezarla. Que el fruto está allá, o sea, que se dio la sanación, pero que permanezca sano dándole gloria a Dios. Y sí, el fruto del Espíritu es clave, donde ya la paciencia es un fruto claro, permanente, persistente, donde la bondad, la amabilidad, donde la ternura, donde el amor empieza a florecer. Y donde sí, no deja de haber enojo, no deja de haber momentos que puede generarnos tristeza, pero Dios nos dice, no abandones tu corazón a la tristeza, estás triste, muy bien, vamos a solucionar esa tristeza, no te acuestes enojado en Efesios 4, donde le dice, sí, es normal que usted se enoje, cualquier ser humano se enoje, pero que ese enoje no lo lleve al punto de pecar. Si usted se enoja, que el sol no se oculte sobre su ira, resuelva su situación antes de acostarse para que no le dé al diablo, dice la palabra de Dios, oportunidad alguna. El Señor nos dice que no nos va a dar tristeza, no nos dice que no nos vamos a molestar, no nos vamos a enojar. Lo que nos está diciendo es qué tenemos que hacer en ese instante, cómo el Espíritu nos guía para que ese enojo llegue a su lugar. Porque sí, el ser humano va a tener emociones contrarias, no vamos a decir que estamos inmunes a ellas, pero ya el Espíritu Santo y la palabra nos va diciendo qué hacer. Estás molesta, hubo una situación con tus hijos, con tu esposo. Bueno, resuélvela antes de que te acuestes y resuélvela y vas a ver cómo amaneces de bien. O si no la resuelves vas a ver cómo amaneces con dolores en las articulaciones, con dolor de cabeza, con migraña, con mal genio con todo el mundo. Le diste oportunidad al mal. Y bueno, este es un camino, ¿no? Hermoso que Dios nos ha ido mostrando y que si lo caminamos conforme a su palabra, conforme a su guía, conforme a su espíritu, pues los frutos se tienen que ver, se están dando. Ahora, doctor Jairo, fue un camino de meses, un camino doloroso, que este camino quizás lo están atravesando muchas personas que nos están escuchando, un camino en el que sintió ganas de decir, hasta aquí, voy a tirar mi toalla. ¿Qué recomendación le das a la persona que está escuchando en este momento y que está viviendo una situación en la que tú viviste esos primeros meses de que qué hago, mi familia, mis hijos, para dónde voy? ¿Qué consejito le puedes dar o recomendación? Es muy cierto, ¿no? Uno hoy está cantando victoria. Hoy estamos hablando desde el otro lado. Estamos sanos, estamos respirando, estamos compartiendo. ¿Dónde estás, cáncer? Como decía Pablo, ¿dónde está muerte, tu aguijón? En este instante estamos viviendo la bendición del Dios nuestro Señor. Pero hubo momentos en el camino con Él que uno dice, pero si ya está con Dios, si ya Dios le dijo que está con usted, si usted lo siente, si se sintió sano, pero hubo momentos muy complejos. Como tú dices que sí, que me metí a un baño a llorar, porque no podía comer, no me podía alimentar, perdí totalmente mis fuerzas, los alimentos, como dice Job, aún los más exquisitos se me atrancaban. Cuando llegué a decirle a Dios, ¿por qué no permitiste que me muriera en la unidad de cuidado intensivo? Porque estuve al borde de la muerte ya prácticamente para irme, y decirle a Dios, ¿por qué me dejaste aquí? Para esto, o sea, de poder uno también tener esa confianza de hablar con Dios de parte de nuestro Señor Jesús y decirle con respeto, pero también con sentimiento, o sea, ¿por qué me dejaste aquí? Y me dejaste aquí para esto, para no poder comer, para no tener vida. Cuando tú me dices que Jesús vino a darme vida y vida abundante, yo le decía a Dios, esto no es vida. Yo no siento que esto sea vida, o sea, lo que estoy viviendo no es vida. Hoy sé que Dios estaba sonriendo cuando yo le decía esas cosas, porque yo sé que me estaba diciendo, yo solo sé los planes que tengo para ti, Jairo. Yo solo sé qué plan tengo, qué propósito tengo, yo no lo descubría, y cuando uno no descubre el plan de Dios es complejo, y lo cierto es que digo, Señor, perdóneme, pero eso era lo que sentía mi corazón en ese instante, y yo sé que en ese momento que viví, mucha gente lo está viviendo ahora. Hay una cita muy linda que yo quisiera compartírselas a los que están escuchando ahora, porque llega un momento en que uno quiere bajar la guardia y decir no más.
no puedo más. Y de verdad que lo siente uno porque de verdad no puede más. No hay fuerzas, no hay cómo. Recibe de parte de Dios tanto apoyo, pero en el interior no está sufriendo mucho, ¿sí? Está con Dios, pero hay sufrimiento. Y el único que nos puede liberar de ese sufrimiento, pues es el mismo Dios. Y una cita que quiero compartirles, por favor, consérvenla ustedes, que está en Segunda de Crónicas, en el capítulo 15, versículo 7. Y se lo digo a todos ustedes, enfermos que están, familias que están padeciendo enfermedad, porque la enfermedad no la padece el paciente, la enfermedad la padece toda la familia. Todos sufren o todos huyen y dejan al paciente abandonado por el mismo sufrimiento. Pero ustedes, manténganse firmes y no bajen la guardia, porque sus obras serán recompensadas. Segunda de Crónicas 15:7. Una invitación de Dios a mantenernos firmes en la fe, en el propósito de Dios y a no bajar la guardia, porque muchos, eso es cierto, y gracias por esa pregunta, queremos decir no más, no aguanto más. Señor, actúe, lléveme o me quiero morir, y que uno no debe decir eso, definitivamente no, hay que mantenerse firme y no bajar la guardia. Una de las cosas que me llamó muchísimo la atención es cómo en este proceso de encontrarse con Dios, en este momento de sentir la obra del Espíritu Santo, empieza esa sed de estudiar y bien nos contaba que entró así como en esa fanatismo, a veces podemos decir, de querer que toda la familia orara, de querer que toda la familia leyera la Biblia, de querer que toda la familia se sumergiera en lo que Jairo estaba viviendo en ese momento. Y de pronto me llamó mucho la atención cuando nos compartía que estando aquí en Estados Unidos iban en el carro y que tenían el hábito de leer la Biblia en el trayecto de un sitio a otro y que había olvidado su Biblia y le preguntó a su hija, y a mí se me hace uno de la garganta porque me acuerdo de ese testimonio y me tocó muchísimo. Cuéntenos un poquito qué fue lo que pasó ese día. Bueno, sí, esto es una urgencia, ¿no? Y de verdad uno entra en esos caminos de Dios y se vuelve como un fanático, ¿no? Quiere que todo el mundo ore, que todo el mundo camine recto, que todo el mundo lea la Biblia. Yo le regalé Biblia a todos, a mi esposa, la Biblia grande, a mis chiquitos, la Biblia pequeña, y bueno, todos a leer Biblia y todos a orar y a llamarles la atención cuando no los veía orando, sino por ahí viendo televisión. ¿Usted qué está haciendo? En vez de estar orando, estás perdiendo el tiempo y de verdad eso fue un tiempo difícil para ellos. Y digo difícil, pero estando acá en Chicago y revisando la palabra todos los días en el sitio donde estábamos, un día dejé la Biblia y le dije, hija, tú trajiste tu Biblia, y ya mi hija tenía 16, 17 años. Me entregó su Biblia, una Biblia de América pequeñita, y me llamó mucho la atención cuando abrí esa Biblia y estaba toda resaltada, totalmente resaltada. Y eso me impactó. Y le dije, hija, tú lees Biblia, y no solamente la lees, la resaltas. Y ella me dijo, papá, ¿tú qué crees? No hemos parado de orar. De pedirle a Dios por ti, por tu salud, por tu vida, que te dejara Dios con nosotros, que no te fueras a ir, que te necesitábamos. Y hemos orado sin parar. No paramos de orar, papá. Y eso me tocó, hoy me toca, siempre me toca el alma, de saber que ven unos chiquiticos orando, una mujer orando, una familia totalmente consagrada, clamando a Dios por la vida de su padre, de su esposo. Ese día me convencí que el Espíritu nos tocó a todos y que jamás le iba a exigir en este campo nada de ellos, que ellos me estaban dando todo. Mis hijos, mi esposa, mi suegro, mi suegra, mis verdaderos amigos, todos estaban dirigidos a Dios, a la oración y a la súplica por mi vida. Nosotros les cuento que estábamos discutiendo cómo íbamos a llamar este tema, ¿verdad? Los cuatro, Sandra, el doctor, Marcela y yo, y no había otro mejor nombre que afrontando enfermedades en familia, porque el Señor nos une, el Señor en cualquier circunstancia, en la alegría, en las tristezas, todas hay que afrontarlas en familia, porque es la mejor manera de poder salir adelante, de poder caminar, y esa familia va a afrontar cualquier situación tomada de la mano de Dios, y ustedes son un testimonio vivo de eso, y de verdad que todavía a mí se me enchina la piel de escucharte este testimonio, y de verdad que le doy muchísimas gracias a Dios por permitirnos
tenerlos a ustedes acá con nosotros. Y también te hago esa pregunta a ti, Sandra. Yo siento que a veces tú pudiste haber sentido lo que sintió Jairo. No, esto no va a pasar, esto no va a resultar, no vamos a salir adelante. ¿Cómo no mostrarle esa parte, esa quizás pesimismo al familiar cuando está afrontando esa enfermedad? Definitivamente nuestra ayuda viene de lo alto porque no es fácil. Yo también sentía lo que sentía Jairo, ¿no? Pero como les digo, esa frase era la que me sostenía. Señor, sánalo por tus llagas. Sánalo, Señor, báñalo con tu sangre. Y siente uno que venía la fuerza de lo alto, porque es que no hay una respuesta, no hay una fórmula. Sé que también las oraciones de muchas personas nos dieron esa fuerza y por eso es tan importante pertenecer uno a una comunidad que te abrigue en el momento de necesidad, porque a veces trata uno también como de aislarse, ¿no? Y tú de pronto me preguntabas si de pronto había peleado con Dios o no había peleado con Él, pero yo pienso que pelea uno, cuestiona por qué él tan joven, un hombre bueno, sí, tenía sus errores, pero si hacía un análisis, era un buen hombre, ¿sí? Entonces, como no se lo merecía, como no es justo, entonces hay una pelea, ¿no? En medio de una reclamación. Y necesariamente tiene que aparecer el porqué, y nosotros muchas veces nos negamos a eso y nos dicen, usted no pregunte, pero uno necesita una respuesta, ¿sí? Y ya después encontramos el porqué y el para qué. El para qué lo estamos viviendo, y son estos momentos de poder compartir con muchas personas todo lo que tuvimos que vivir y todo lo que recibimos de Dios y cómo nos sostuvo. O sea, a veces uno no tiene como la respuesta a ciertas preguntas y uno tiene, lo único que puede decir es que mi ayuda vino de lo alto, porque no hay más. Les decía ahora, yo sé que la oración nos sostuvo. Muchas personas que decían, mire, ya a veces se reunían, era como hablar y a chismosear, sí, a hablar el uno del otro, no, ya hasta eso sirvió para que esos grupitos de bochinches se convirtieran en grupos de oración, porque decían, oremos por el médico, está necesitando, ya se dieron cuenta. Entonces mira que eso también en medio de los amigos generó que todos en determinado momento voltearan los ojos a Dios y elevaran una oración por nosotros, ¿no? Pero yo creo que el centro de todo y lo fundamental fue haber podido perdonar y llevar los hijos también esa parte, decir, bueno, miremos a ver, fue un buen papá, entonces también contagiar a los hijos de eso, porque ellos en determinado momento de pronto vieron discusiones, vieron peleas, donde pues generalmente nosotras las mujeres somos pues como las más afectadas porque lloramos, y sí, entonces en cierta forma de pronto los hijos, no, papá malo, mamá buena, no sabemos qué tanto se pueden cargar los hijos. Entonces comenzar también a hablar ya como un poquito con los hijos, ¿sí? De que también comenzaran como a ser parte. Inicialmente, como les digo, los tuvimos afuera, como que nada los tocara, y ellos estaban viviendo, sufriendo muchísimo, al igual que nosotros estábamos sufriendo. Entonces sí, fue un caminar que ahora inclusive podemos ayudar muchas personas porque ya tenemos ese camino recorrido, donde decimos compartan, hablan, camine, diga, ore por mí, siento rabia, tengo miedo, pero no vivir cada uno por su lado esos momentos tan difíciles. Ahí hay la necesidad de afrontar en familia estas situaciones. Y volviendo un poquito a la Biblia, cuando vemos que Jesucristo sanó a muchos y regresó uno a dar gracias. Y verdaderamente creo yo desde el fondo de mi corazón que ustedes compartan algo tan personal es una forma de decir gracias, ¿no? Entonces, no sé, quizá si hay alguien escuchando y de alguna manera superaron alguna enfermedad, han podido sanar, y si entienden, como bien nos dice Sandrita, que este poder, esta sanación viene de lo alto, pues es regresar y decir gracias y poder ser ese testimonio. Y yo creo que no sé, a veces quizá Dios permite que pasen cosas así porque como a raíz de un momento de dolor, a raíz de una enfermedad, hay tanta conversión, hay tanta oración, hay tanta gente unida, hay tanto perdón, hay tanta
conciencia de decir tengo que vivir diferente, tengo que apartarme, no dormir enojado. O sea, por eso decía desde las cosas triviales, cómo pueden cambiar tanto el entorno de la familia. Así es, y yo digo que esas son las estadísticas de la sanación, ¿no? De 10 sanados solamente uno se quedó. Uno se va con el Señor, va a darle gracias. Y clamamos al Señor para que esas estadísticas aumenten. Sí, sí. Aumenten. Permanecer sanos es permanecer con el Señor, bajo su luz, bajo su palabra, bajo su guía, bajo su dirección. Hacer que nuestras familias se solidifiquen en la relación con Dios. Educar a nuestros hijos en la fe, porque nosotros, pues sí es cierto que somos de hogares católicos, pero bueno, Sandrita, una vivencia mucho mejor que la mía en su infancia, en su adolescencia temprana. Yo fui el que me encargué de que no volviera a misa cuando nos casamos, ¿sí? Que es otro consejo que siempre le doy a las mujeres, porque los hombres somos un poquitico ásperos en este campo y mientras a la mujer le gustan las cuestiones de Dios, los hombres somos más bien distantes. Eso sí digo, cuando un hombre cae en los brazos de Dios, no hay quien lo separe de él. Nos volvemos, ahí sí, fanáticos también. Y nos volvemos llorones también, ese hombre duro que no llora, que se aguanta. Lastimosamente, el Señor le da la sensibilidad de poder manifestar lo que siente. Pues bien, ese es el camino, como dice la palabra, como dice el profeta, este es el camino, síguelo. Hay un camino de sanación. Hay una sanación que es de orden natural, que es la que nosotros establecemos como médicos para ayudar a nuestros pacientes, pero hay una sanación que es de orden sobrenatural. Y luego viene lo que se llama sanidad divina, que yo les explico, son dos cosas diferentes. La sanidad desde el punto de vista médico es los bienes y servicios que da la medicina y los servicios de salud para mantener y preservar la salud. O sea, no solamente es sanarnos, sino preservar ese tesoro. ¿Cómo vamos a permanecer sanos? Y si usted está sana ahí o está sano, pues ¿qué va a hacer para mantener sano? O sea, para no caer enfermo. Dice el libro del Eclesiástico, antes de caer enfermo, cuídate. Sí, hay que cuidarse. De modo que gracias, de verdad le damos a Dios, estamos muy felices con Él, porque hoy podemos cantar cánticos de alabanza, dar gritos de júbilo, mientras hace un tiempo el dolor y el sufrimiento eran profundos, que a veces nos quedamos cortos expresando, pero yo sé que muchas personas ahí están sufriendo como sufrimos hace 21 años, y que escuchar esto yo sé que les da algo, una luz de esperanza, una palabra que yo necesité, que Sandrita necesitó, mi familia necesitó, de alguien que nos dijera: no se preocupe, hay un Dios que se va a ocupar de usted, hay un Dios que quiere darle una buena vida, una mejor vida, y que yo se lo voy a presentar. Yo lo conozco, Él me sanó. Bueno, yo quiero decir algo, porque hemos hablado mucho del perdón y digamos que es una necesidad, pero hay muchas personas que dicen, bueno, ¿yo cómo hago para perdonar? Yo quiero ayudar, pero tengo mucha rabia, mucho resentimiento. ¿Cómo hago? Es solo el querer y el Señor se encarga del resto. Volvemos a lo mismo, a la entrega. Señor, tengo rabia, te entrego esto para poder avanzar, para poder ayudar. Pues muchísimas gracias. Gracias porque nos llevamos muchísimo y porque si hay alguien escuchando esto, pues qué bueno que Dios nos haya puesto a esta bella pareja para hacer esta luz, esta inspiración, esta luz de esperanza de decir sí se puede. Sí se puede, la ayuda viene de arriba, humanamente no somos capaces, pero para Dios no hay nada imposible. Así es de que gracias por su tiempo, sé que están aquí por unos días nada más y gracias por regalarnos este tiempo de ustedes para compartir. Dios los bendiga. Gracias, Marisol. Los esperamos en el próximo programa de En Familia con Nuestra Fe. Feliz tarde.